Lo interesante es que esta ley moral, el imperativo categórico, se impone al sujeto y también le brinda una información importantísima. Le revela que es libre. Para utilizar un ejemplo kantiano, supongamos que alguien tiene en sus manos el dinero de una persona que acabó de fallecer y no hay testigos y nadie sabe de la posesión de ese dinero. Puede suceder que sus inclinaciones lo orienten a quedárselo. Le dicen: conserva el dinero, así podrás comprar remedios para tu madre. Pero la ley moral se impone y dice: debes devolverlo. El sujeto sabe cómo debe obrar, pero al mismo tiempo se da cuenta que puede obedecer a la ley que se manifiesta en su conciencia o puede no hacerlo. Se da cuenta que es libre. El sujeto moral no es un ente inanimado determinado para siempre, sino que es libre. Dice Kant: el sujeto juzga que puede hacer algo porque tiene conciencia de que debe hacerlo, y conoce que tiene en sí la libertad que de lo contrario sería desconocida para él si no fuera por la ley moral. La libertad, gran problema filosófico que para la razón especulativa desembocaba en antinomias, Kant la deduce desde la ley moral, le da realidad objetiva. Por eso el imperativo categórico es una proposición sintética a priori, es independiente de la experiencia y brinda información nueva. La ley moral es la condición bajo la cual se adquiere por primera vez conciencia de la libertad. A través de la ley moral, Kant justifica la libertad de la persona. Para el filósofo alemán, obedecer al imperativo categórico es algo que en cualquier momento está al alcance de todos. No se necesita un posgrado en filosofía. Mientras que solo raras veces ocurre así con los preceptos empírico condicionados de muchas filosofías de la felicidad. Y si bien cumplir con el imperativo categórico es algo que está al alcance de todos, es muy difícil cumplirlo siempre. Ya lo dijimos, la persona es un ente de razón, pero también de inclinación. Solo una voluntad santa puede hacer coincidir siempre su voluntad con la ley moral. Y aunque esta voluntad santa no esté al alcance de las personas, funciona como un arquetipo a seguir. Es una exigencia que la misma voluntad se impone. Es una idea práctica que necesariamente debe servir de prototipo y es lo único a lo cual debe aspirar a aproximarse hasta el infinito todos los seres racionales finitos. Idea que constante y justamente les hace presente la ley moral pura, que por eso se llama santa. Dicho todo esto, estamos en condiciones de presentar la tipificación de las acciones. Para el filósofo alemán, las acciones pueden clasificarse de tres maneras. Acciones contrarias al deber. Es sencillo y significa no obedecer la ley moral. Por ejemplo, encontrar una billetera y no devolverla teniendo la posibilidad. Son acciones que podríamos considerarlas moralmente malas. Acciones conformes al deber, donde sí se cumple con la ley moral, pero motivado por alguna inclinación. Siguiendo con el caso anterior, se devuelve la billetera porque se espera una recompensa a cambio, o porque se tiene miedo de haber sido grabado por alguna cámara de seguridad. Son acciones legalistas, se cumple con la ley, en este caso se devolvió la billetera, pero son acciones que podrían considerarse moralmente neutras. Ayudar nunca está mal, pero no siempre está bien. Y por último, tenemos las acciones por deber, donde se cumple con la ley moral sin intervención de inclinaciones. En este caso, se devuelve la billetera en cualquier situación, haya testigos o no, si el dueño es millonario o pobre, si la persona que la encontró necesita el dinero o no, etc. Se devuelve y punto. Las acciones por deber son las únicas acciones moralmente buenas. Si bien en la ética kantiana la voluntad es autónoma y están desterrados todos los sentimientos, hay uno que es especial y sí tiene autorización para estar presente: el respeto. El respeto es un sentimiento que no es de origen empírico y es conocido a priori. El respeto es un sentimiento suscitado por la propia ley moral, que menoscaba nuestra vanidad. El respeto se dirige siempre a personas, nunca a cosas.
Estas últimas pueden despertar en nosotros inclinación, como cariño o temor, pero nunca respeto. El respeto nace cuando alguna persona encarna la ley moral, cuando se hace patente en ella. Además, el respeto es un tributo que, queramos o no, no podemos negar al mérito. Aún exteriormente podemos disimular, pero no podemos impedir sentirlo íntimamente. Nos despierta respeto una conciencia de una libre sumisión a la ley, una voluntad que es libre y que adhiere a la ley moral pese a todas las inclinaciones. Reconoce Kant, el respeto es tan poco un sentimiento de agrado que solo a regañadientes nos entregamos a él ante una persona. Se intenta buscar algo que nos aligere el peso de tal ejemplo. Pero quien haya descartado la vanidad y concedido influencia práctica a ese respeto, no se cansará nunca de contemplar la sublimidad de esta ley, y el alma cree elevarse en la medida misma en que vea en su majestad la santa ley sobre ella y su naturaleza frágil. Es conocido el epitafio grabado en la tumba de Kant, tomado de su crítica de la razón práctica. Dos cosas llenan mi ánimo de creciente admiración y respeto a medida que pienso y profundizo en ellas: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. Puede suceder que alguien encamine su vida a tratar de seguir lo más posible la ley moral y no sea feliz. Hay muchos ejemplos de personas virtuosas que fueron perseguidas, marginadas, encerradas o exterminadas. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir la ley moral si no nos es posible alcanzar el sumo bien? Plantear la búsqueda de la felicidad como condición del accionar virtuoso reduce la ética a un eudemonismo ya refutado por el filósofo. La felicidad es una exigencia, pero no el fundamento de la ley moral. Por otro lado, actuar de manera virtuosa no garantiza la felicidad. Esta aparente antinomia de la razón práctica se resuelve entendiendo que el actuar virtuoso no garantiza la felicidad en la causalidad del mundo de los sentidos, es decir, en el mundo fenoménico, pero sí en otro plano. Para Kant existe en el sujeto una ley moral que es innegable. Esta ley exige al sujeto que haga coincidir plenamente su voluntad con ella, y de esta manera se hace digno de ser feliz. Entonces, la felicidad debe ser posible, ya que es algo contenido en la propia ley moral. En otras palabras, Kant está diciendo que la felicidad es una exigencia de todo sujeto, que en la misma ley moral está contenida la recompensa por el actuar virtuoso. Cualquiera que eleve la máxima, se debe recompensar al virtuoso y castigar al vicioso, entenderá que es compatible con la ley moral. Ahora bien, la coincidencia plena entre la voluntad del sujeto y la ley moral es imposible en este mundo, porque el sujeto es un ser de inclinación, no podrá actuar siempre bien. Por eso la ley se impone como un deber y al mismo tiempo nos brinda la información de la libertad, que es el primer postulado de la razón práctica, la libertad. Siguiendo con el razonamiento, solo una voluntad santa podría cumplir con la exigencia de la razón. Kant postula que la coincidencia entre voluntad y ley moral se hará en un progreso hasta el infinito. Con esto se hace necesario postular la inmortalidad del alma. Dice el filósofo: la obtención del bien supremo en el mundo es objeto necesario de una voluntad determinable por la ley moral. Pero en esta, la completa conformidad de las intenciones con la ley moral es la condición suprema del bien supremo. Por consiguiente, tiene que ser tan posible como su objeto porque está contenida en el mismo imperativo que nos obliga a promoverlo. Pero la completa adecuación de la voluntad a la ley moral es la santidad, perfección que no puede alcanzar ningún ente racional del mundo sensible en ningún momento de su existencia. Mas, como no obstante se exige como necesaria prácticamente, solo puede hallarse en un progreso proseguido hasta el infinito hacia esa perfecta conformidad. Y, según principios de la razón práctica pura, es necesario suponer tal progreso práctico como objeto real de nuestra voluntad.
Pero este progreso infinito solo es posible suponiendo una existencia que perdure hasta el infinito y una personalidad del mismo ente racional, lo que se denomina inmortalidad del alma. Por lo tanto, prácticamente el bien supremo solo es posible suponiendo la inmortalidad del alma, la cual, en consecuencia, como inseparablemente unida a la ley moral, es un postulado de la razón práctica pura. Entiendo yo por tal una proposición teórica, aunque como tal no demostrable, sí depende inseparablemente de una ley práctica que vale absolutamente a priori. Una vez postulada la inmortalidad del alma y con esto la coincidencia entre voluntad y ley moral en un progreso infinito, también se hace necesario postular la existencia de un garante del sumo bien. Este garante es una inteligencia, ente racional, causa suprema de la naturaleza y fundamento de la relación felicidad-moralidad. En otras palabras, Dios. Es así como la ética kantiana se sostiene por tres postulados: la inmortalidad del alma, la libertad y la existencia de Dios. Estos postulados no son dogmas teóricos, sino presupuestos en un aspecto necesariamente práctico. Por lo tanto, si bien no amplían el conocimiento especulativo, dan realidad objetiva a las ideas de la razón. Y es lo que sostiene la ética kantiana.